Muy bien, vamos a orar y comenzar el mensaje de esta mañana. Señor, gracias de todo corazón por este tiempo de este domingo que nos juntamos para adorarte, para cantarte, para declarar lo maravilloso que eres para nosotros. Estábamos ciegos, perdidos y sin rumbo, pero tú como buen pastor saliste a nuestro encuentro. Señor, oro para que nuestros corazones reciban hoy la palabra, una palabra que edifique, que nos aliente, que nos levante y que nuestro corazón sea buena tierra para esa semilla que tú quieres plantar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que me sigáis a uno de los capítulos más famosos de la Biblia, muy conocido por todos, que es Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 cuenta, Jesús habla de tres parábolas, tres historias. Esas tres historias vienen motivadas, y Jesús las hace, porque los fariseos, los religiosos de aquella época, le acusaban nada más y menos que a Jesús, un maestro, le acusaban de que él no tenía la categoría social que ellos tenían. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que el que se decía que era Mesías se juntaba con gente indeseable. Gente que no tenía el nivel que ellos tenían, simplemente, esa categoría social. Entonces, cuando les empieza, ya en el capítulo 13, se ve esta situación, y entonces Jesús los empieza a hablar muy fuerte. Entonces, para explicarles realmente en qué consistía el llamamiento del Mesías, para explicarles en qué consistía el corazón de Dios, les cuenta tres parábolas. La primera parábola está en el verso 1 al 7, que es la famosa parábola de la oveja perdida. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, no había peor cosa para un judío que jamás se sentaba a comer con una persona pecadora, jamás, porque había una santidad en su mesa. Es decir, no te vas a codear con personas que no tienen tu nivel. Sí, mucho predicar, sí, mucho hacer milagros, pero mira con quién anda. No cambió tanto el corazón del hombre 2000 años después. No cambió tanto. En las mismas personas que siguen pensando lo mismo, entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, Jesús les dice: mira, no entendéis nada. Yo he venido aquí para buscar a la oveja perdida. Si tú te crees justo, si tú te crees bueno, conmigo no tienes nada que hacer. Porque en el cielo el gozo está por alguien pecador que se arrepiente. Hablaremos de esto. Que se arrepiente, que por 99 que dicen: qué bueno soy. Es que yo nunca maté a nadie, yo nunca robé, no soy como esos pecadores. Yo es que me tengo ganado el cielo. ¿Dice así? Pues ten cuidado, porque en el cielo hay más gozo por uno que se arrepiente que por 100 que creen que son buenísimos. ¿O qué mujer le da una segunda parábola, que es la llamada parábola de la moneda perdida? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, que era una moneda muy valiosa, una moneda de plata, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, antes veíamos el ejemplo de un perdido en el mundo, una oveja que se pierde en el mundo, el pastor va a buscarla y la clave es que se arrepiente. Y ahora vemos a alguien que no se pierde en el mundo, alguien que se pierde en casa. Porque hay personas que se pierden fuera
Y hay personas que se pierden dentro. Y también tenemos hijos perdidos dentro de casa. Personas que aparentemente están en casa, pero hay que buscarlos porque necesitan igual que arrepentirse. Necesitan arrepentimiento. Y finalmente trae la parábola del hijo perdido, un poquito más larga, la famosa parábola de se pierde una oveja, se pierde una moneda, se pierde un hijo. Y dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mira cómo define Jesús la vida de este hijo, de este joven que pide la herencia de su casa. Dice que vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjate, hasta aquí se nos habla de una oveja perdida, se nos habla de una dracma perdida, pero ahora aquí se nos describe un hijo perdido. Este hijo perdido está perdido por su propia decisión, por su propia voluntad, por tomar malas decisiones. Y la primera mala decisión es irse de casa, le pide al padre la herencia que le corresponde. Bueno, en realidad lo que le está diciendo, ojalá te mueras, dame lo que me corresponda. Y ahora Jesús describe más detenidamente lo que es que una persona se pierda. Dice, empieza a vivir perdidamente y cuando vive perdidamente gasta todo lo que tiene, o mejor dicho, malgasta todo lo que tenía. Empieza a venir una época de hambre y este joven no tiene para comer. Y entonces se dedica a hacer algo absolutamente indigno para un judío, que era cuidar cerdos. El cerdo es un animal indigno para los judíos. Bueno, no saben lo que se pierden, pero bueno, ellos verán. Entonces, pero es un animal indigno y cuidar cerdos llega a lo último de lo último, evidentemente. Siempre digo, ¿por qué este hijo se dedicó a cuidar cerdos? ¿Sabes por qué? Porque no tenía ningún oficio. Se fue de casa antes de terminar el ciclo formativo. Si hubiera sido carpintero, albañil, yo qué sé, hubiera hecho un trabajo. Pero él vivió, gastó todo, pero no se formó. Y cuando hubo que trabajar, solo le quedaba el trabajo más bajo. Así que a los jóvenes, esto es una paréntesis publicitario, ¿vale? Estudia y prepárate. Es lo que tienes que hacer para enfrentar la vida. Pero dice que entonces, verso 16, vuelvo, dice que llegando al 15, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, ya lo vuelvo a leer, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17, aquí empieza la segunda parte de la historia. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vamos a leer hasta aquí. Es decir, vemos la historia más detenidamente de cómo es una situación de alguien que se pierde, que toma una tras otra malas decisiones y dilapida su vida, equivocadamente, erróneamente. Entonces yo lo que quiero compartiros es algo muy sencillo. Porque Jesús dice, un momento, esto es una parábola que le está diciendo
a los fariseos, a los judíos, a los sabios de aquel momento, los escribas, que eran como los teólogos, que murmuraba diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús le está diciendo: un momento, yo quiero que sepáis que yo no he venido por vosotros que os creéis justos. Yo he venido por aquellos que están perdidos, por aquellos que cometieron malas decisiones, aquellos que han cargados de errores, pero todos en los tres ejemplos dice Jesucristo: hay más gozo en el cielo por alguien que se arrepiente que por aquellos que dicen: tiro para adelante y sigo con la vida porque ¿qué remedio me queda? Entonces yo quiero hablarte de 4 maneras de comenzar de nuevo, porque Jesús le dio un nuevo comienzo y explica cómo comenzar de nuevo en la figura del hijo pródigo, de la oveja o de la moneda. Es decir, 4 maneras que tenemos que integrar en nuestra vida para aprovechar una nueva oportunidad que Dios nos da. Y fíjate, es muy sencillita. La primera cosa que tenemos que hacer es aceptar la responsabilidad sobre nuestro propio fracaso. Si hemos fallado, aceptemos la responsabilidad. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que en un momento dado despierta, dice: vuelve en sí, y dice: me levantaré, verso 18, e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, ¿qué está diciendo este hombre? Este hombre está diciendo: oye, yo soy el responsable del mal. No puedo decir, como muchas personas: no, es que la culpa la tiene, y entonces proyecta la culpa sobre otras personas. Es que las circunstancias, es que el gobierno, es que el tiempo, es que la crisis financiera, es que, claro, los amigos, es que me liaron, es que... Es increíble. Es increíble cómo vivimos en un país, en una nación, donde nadie acepta su propia responsabilidad. Nadie. El concepto de la culpa... Cuando estaba estudiando ética clínica, bioética, había un profesor que es el padre de la ética en español, Diego Gracia, hablaba de que en España había un complejo de culpa. Yo decía: doctor Gracia, ¿sabe por qué en España la mayoría de las personas tienen ese complejo de culpa? Dice: ¿por qué? Dije yo: porque es culpable. No tienen culpa o complejo, son culpables y lo saben. Es decir, y lo saben perfectamente. Muy buen aporte, muy buen hombre, lo quiero mucho y me quiere también. Entonces, el problema es que nadie educa en la responsabilidad. Nadie educa en un contexto, de que las personas son responsables de sus actos. Si no educamos a las personas que son responsables de sus actos, entonces siempre van a ser otros los responsables de sus actos. Un chaval rompe una farola de una pedrada y dice: no, es que la sociedad me hizo hacerlo. Sí, la sociedad, pues vamos a socializarte ahora mismo. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos no educar en la responsabilidad. Fijaros lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú quieres comenzar de nuevo, lo primero que tienes que hacer es hacerte responsable de tu propio fracaso. Hacerte responsable de tu propio pecado, no ocultarlo. Porque somos expertos en ocultar. Somos expertos en aparentar. Somos expertos en ponernos una ropa adecuada para cada contexto y parece que somos maravillosos. Pero hasta que una persona no reconozca que ella es la causa de su propia desdicha, no se puede avanzar. El mayor enemigo de tu vida eres tú. Ni siquiera es Satanás. Eres tú. Siempre recuerdo una vez, me llamó la atención cuando, los viejos del lugar recordaréis que Valverde, el entrenador, estuvo entrenando al Barça durante creo que fue una temporada o 2, y tuvo un fracaso estrepitoso, y él salió y dijo: la culpa es mía. Me he equivocado completamente. A mí aquello me sorprendió. Un entrenador de fútbol diciendo que la culpa era solo suya. Ni del árbitro, ni de nadie. La culpa es mía.
absolutamente claro, lo echaron del equipo. Entonces, porque no encaja, no encaja alguien que asuma las culpas, ni siquiera cabe en nuestro contexto. Es decir, cúlpeme a mí, es lo que estaba diciendo. Y esta es una característica de alguien que siempre va a tener una segunda oportunidad, una nueva oportunidad, que se hace responsable diciendo, yo soy el culpable. Admito que he fracasado por mis malas decisiones. Pero aceptar la responsabilidad no es lo mismo que el segundo punto. El segundo punto es muy sencillo también. Y es que tenemos que dejar de lamentarnos y tenemos que comenzar a arrepentirnos. ¿Qué es diferente? Mucha gente piensa que arrepentimiento es tener, ay, cuánto lo siento. No, eso es un elemento. El sentir o tener dolor y lamentarse es esencial para un cambio, ¿verdad? Hasta que tengas dolor por lo que has hecho, no vas a cambiar. Y normalmente el dolor viene cuando tienes una pérdida. Pierdes algo y viene el dolor. Mientras no pierdes nada, no hay dolor y no hay ganas de cambio. En todos los trabajos que hacemos a nivel de ayuda a las personas, pues hasta que las personas no tienen una motivación para el cambio, no cambian. ¿Y cuándo viene la motivación para el cambio? Hay gente que tiene una motivación para el cambio por cosas positivas, pero hay gente que solo reacciona al cambio por cosas negativas. Cuando una persona empieza a perder peso, cuando el médico le dice, tienes el corazón muy mal, dice, ups, y ahí dejan de beber, de lo que sea, porque viene una motivación para el cambio basado en un miedo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solo tener pesar o tener miedo, no se trata de eso, se trata de arrepentirse. Es decir, en lugar de lamentarse, exclusivamente lamentarse, hay que arrepentirse. Y arrepentirse es una palabra griega, en griego cuando se decía arrepentimiento, tiene que ver con una palabra que significaba cambio de mente. Es decir, cambio de mentalidad, es la metanoia, que significa cambio de mentalidad. Arrepentirse es empezar a ver las cosas de forma diferente. Arrepentirse simplemente es decir, yo antes pensaba que esto era para allí, pero ahora me doy cuenta que era un error. Si sigo mi vida hacia allí, esto me va a destruir. Arrepentimiento es cambio, doy un giro de 180 grados, no como uno que decía, doy un giro de 360 grados. Claro, entonces vuelve al mismo sitio. Un giro de 180 grados y cambias. Arrepentimiento. Entonces, ¿quién acepta y toma una segunda oportunidad para cambiar en la vida? ¿Quién se arrepiente? ¿Quién se arrepiente? Ver las cosas desde otra perspectiva, ver las cosas con otra dirección. Hay un cambio de corazón. No es simplemente tener pesar y decir, soy un fracaso, estoy hecho polvo, no valgo para nada, Dios me va a hacer de lado. No se trata de ese discurso interno, se trata de otra cosa. Por eso, 2 Corintios capítulo 7, cuando el apóstol Pablo le escribía a los corintios, de los que hablamos la semana pasada, pues acordáis que la semana pasada vimos las actitudes que tenemos que tener cuando la situación externa nos va a venir mal en este año y cómo actuar bajo presión. Pero hoy no vamos a hablar de la situación externa, estamos hablando de las situaciones internas, causadas por nuestra mala cabeza. 2 Corintios 7:10 dice así: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, es decir, no hay que lamentarse de esta clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, la del mundo produce muerte. Aquí este versículo habla de dos tipos de tristeza. La tristeza que viene de parte de Dios, dices, ¿qué he hecho? Entonces esa tristeza, cuando la tienes, sabemos que es de Dios, porque te lleva al arrepentimiento, es decir, al cambio de mente. ¿Vale? No es simplemente que te duele, es que cambias. Dice, voy a cambiar y se acabó. Sin embargo, la tristeza, según el mundo, dice, es la que simplemente te cae como un peso, una losa, te duele, pero no solo no cambias, sino que incluso hay gente que se autodestruye. La tristeza, según Dios, motiva al cambio. Por eso, cuando una persona necesita cambio, tiene que arrepentirse. Si tú como cristiano y estás discipulando a otras personas, si no le predicas al arrepentimiento, si nosotros como iglesia
no predicásemos el arrepentimiento y predicásemos la reforma de las personas, vamos a mejorarte como persona, vamos a mejorarte como marido, como mujer, como hijo, como matrimonio, como empresario, como empleado, lo que fuese. Cristo no vino a hacer una reforma, no vino para reformar las cosas, no es un reformista. En todo caso vino a regenerarlo todo, es decir, volverlo a generar, volverlo a hacer nuevo. Pero muchas personas quieren un cambio, empezar una nueva oportunidad sin arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no lo confiesan, no aceptan su propia responsabilidad por el fracaso, no lo confiesan, no lo hablan, con lo cual de los errores no aprenden. No aprenden de los errores. Si no hay arrepentimiento profundo, no hay iglesia. Este es un club de gente arrepentida. Si cada uno de vosotros subiese aquí a contar su historia, nos asombraría. Aquí hay historias de cada uno donde la mano de Dios nos viene a salvar y nosotros hemos reaccionado diciendo, yo he pecado, yo lo he hecho mal, yo me arrepiento. ¿Y sabes por qué estás aquí? Estás aquí porque en algún momento de tu vida, espero, te has arrepentido. Te has arrepentido. Si la iglesia, si tú incluso en tus grupos pequeños donde nos reunimos por la semana, no predicamos el arrepentimiento, y si una persona llega mañana, mañana bebe, pasado también, y está siempre bebiendo, es un ejemplo, ¿no? Bebida o cualquier otra droga, lo que fuese, y le digo, ay, pobrecito, tú lo que sufres es claro, pobre, y le pasas la mano por encima. ¿Cómo? No, te tienes que arrepentir, tío. Si la iglesia no predica el arrepentimiento, mejor dediquémonos a plantar patatas por alguna finca y a otro asunto. Porque entonces esto no es una iglesia. La nueva oportunidad va a venir cuando aceptes la responsabilidad por tu fracaso y cuando te arrepientas del mal que has hecho. Te arrepientas de verdad. Tercero, ¿qué hizo el hijo pródigo? Dice que volvió en sí y desde ese momento dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Tienen abundancia de pan porque trabajan. No solo porque estén en la casa del Padre. Si están en la casa del Padre y no son jornaleros, no comen. Tienen abundancia de pan porque trabajan. Y dice, yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Arrepentimiento. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, es decir, no solo quedó en un propósito, no quedó decir, no, voy a hacer, sino que lo hizo. Todo deseo hay lo que se llama las 3 Ds en los cambios de las personas. Las personas tienen deseos de cambio, pero tienen que tomar una decisión. Pero hay gente que se queda en el deseo y la decisión, pero no hacen una determinación. Deseo, decisión, determinación. Entonces este joven, ¿qué hizo? Deseó un cambio, tomó una decisión, la habló, oró, se lo dijo al Señor y tomó una determinación que es ir levantándose. ¿Qué fue lo que hizo él? Y es el tercer aspecto de todas las personas que asumen o que empiezan una nueva oportunidad. Dejó atrás el pasado y se enfocó en el futuro. Ya me he arrepentido, estos son mis fracasos, los reconozco, pero no voy a estar en el lodo de mis fracasos y no voy a estar en el lodo de mis pecados, sino que me voy a levantar, confieso mis pecados y me enfoco ¿en dónde? En el futuro. Por eso dice Filipenses, fíjate lo que le escribía nuevamente el apóstol Pablo, Filipenses 3, 13 y 14 dice así, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, hay momentos que dices, bueno, es verdad, he pecado, me he equivocado, he hecho esto mal. Pero tío, yo no puedo estar atado a eso. Si tu pasado te sigue causando daño, no es tu pasado, es tu presente. ¿No lo entiendes? Estás yendo a tu pasado, a tu presente, y dejas que te manipule
Y hay recuerdos que las personas tienen que les siguen manipulando, que les vienen a la cabeza, se dicen a sí mismos, ojalá nunca hubiera hecho eso, ojalá nunca hubiera dicho eso. Y simplemente me arrepiento de haber dicho, hecho cualquier cosa. Pero se quedan ahí, no hay un enfoque en el futuro. No hay un enfoque en el futuro. Por eso hay personas que permiten que el pasado les controle nada más y nada menos que el futuro, porque el pasado lo tienen en el presente. Esto no es pasado, es presente. Y no estoy hablando simplemente aquí de una charla de autoayuda. Estoy hablando de arrepentimiento, ya veréis el cuarto punto. Entonces, ¿el pasado dónde se tiene que quedar? En el pasado, por eso se llama pasado. Entonces, no debes, es decir, solo unas personas que tienen un enfoque en el futuro pueden salir adelante. Por eso, como bien sabéis, y enseño que para salir de una pesadilla, ¿quién sabe cómo termina eso? Hay que tener un sueño. Es un juego de palabras, pero que es muy ilustrativo. Si tú quieres salir de una pesadilla, tienes que tener ¿qué? Un sueño. No se puede salir de ningún tipo de pesadilla sin un sueño. Y este hijo dijo, por lo menos que mi padre me haga un jornalero, porque no merezco nada. Si me hace como un jornalero, siquiera comeré pan, pero no merezco nada. ¿Y entonces qué hizo él? Como se enfoca en un futuro, para él un futuro incierto, para un futuro de baja calidad, por decirlo de alguna manera, bueno, antes era hijo, ahora seré jornalero, ¿verdad? Pero lo que contaba para él es que despierta y dice, yo ya no aguanto más, voy a hacer un cambio en mi vida. Voy a hacer un cambio en mi vida, voy a rendir cuentas a quien tenga que rendir cuentas, voy para casa, despertó y de repente el pasado empezó a caminar hacia el futuro y el pasado quedó en el pasado. Y ya la dirección de sus pies cambió de haberse apartado de la casa de su padre, hay un arrepentimiento, hay un cambio de mentalidad, con lo cual hay un giro de 180 grados y vuelve a casa de su padre. El pasado no puede tener control sobre tu vida, de ningún tipo. Por eso podemos ver a personas que aún estando en Cristo, el pasado les ata porque no se enfocan en el futuro, sino se enfocan en los errores que han hecho. Y tienen ese autodiscurso, ese guión, si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, si hubiera, ya está, no puedes cambiar nada. No puedes cambiar nada de tu pasado, pero puedes escribir un nuevo futuro. Aunque había por ahí un tweet, no, era un post que decía, tranquilo, dice, no puedes cambiar tu pasado, pero tranquilo, aún puedes arruinar tu futuro. Hay gente que no cambia, ¿no? Entonces, no hay gente que no cambia ni a la de 3. Entonces, aún puedes arruinar tu futuro, tranquilo, ¿no? Date una segunda oportunidad para lo malo. Ahora, ¿a quién fue? Fíjate, las 3 parábolas nos hablan de que en el cielo, hay algo que ocurre en el cielo. Hay algo que está siendo observado sobre nosotros. Dice, en el cielo hay más gozo por uno que se arrepiente, en este sentido que hay un cambio de vida, que por el justo que se cree que es magnífico. Dice, hay algo que está ocurriendo en el cielo. Es decir, ¿qué pasa? A veces pensamos que todas estas cosas del arrepentimiento y cambio de vida pertenecen a la dimensión humana, pero no pertenecen exclusivamente a la dimensión humana. No pertenece solo a la dimensión de tratarte con un psicólogo y a ver cómo te ayuda a mejorar tu estilo de vida. No es ese el asunto. Es algo muy superior, porque habla del cielo. Dice, Padre, y en las 3 parábolas, Dios se compara con un pastor que va a buscar una oveja, con una mujer, que por cierto era muy revolucionaria para el pensamiento judío, que pusiera a Dios igual a una mujer. Jesús era muy revolucionario en muchísimos sentidos. A una mujer y a un padre. A un padre, ese padre que espera y cuando ve el hijo de lejos, dice que corre, fue movido a misericordia y corre a él. El cuarto punto, entonces acuérdate, tenemos que aceptar la responsabilidad, tenemos que arrepentirnos, tenemos que enfocarnos, dejar atrás el pasado y enfocarnos en el futuro. Y el cuarto punto, el cuarto paso del que te hablaba, tiene que ver con Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en que Dios
va a solucionar mi vida. Porque hay gente que llega quebrada, rota, y dice, ¿y ahora qué va a pasar? Hay que volverse a Dios. Hay que volverse a casa y volverse a la casa de aquella que hemos fallado. Fíjate lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios dice que tiene un propósito, un plan para nuestra vida, y es como un tejedor, alguien que está haciendo un tapiz, alguien que está tejiendo algo. Nosotros a veces solo vemos la maraña de las cosas. Si tú ves un tapiz, no sé si habéis visto alguna vez un tapiz, o si vais a la fábrica de tapices que hay en España, es conocida a nivel mundial. Si tú ves cómo se hace, es una maraña de hilos. Solo ves hilos que se cruzan, hilos, cosas incluso feas. Pero le das la vuelta y es impresionante. Es impresionante. Una belleza impresionante. ¿Cómo es posible que atrás esté todo enmarañado y cuando le das la vuelta sea un tapiz maravilloso? Esa es la imagen de un Dios que dice, todas las cosas ayudan a bien. Cuando tú te acercas a Dios, todo eso que tú pensabas que era malo, todo eso que tú pensabas que iba a arruinar tu vida, todo eso Dios lo usa para bien. Porque la pregunta es, ¿puede salir algo bueno de esto que estoy viviendo en este momento? ¿Podrá salir algo bueno de esto? Sí. Si te acercas a Dios, dice, a los que aman a Dios, delante que te tienes que arrepentir. El hijo pródigo lo dejó claro. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento siempre tiene esas dos direcciones. Una vertical, le he fallado a Dios. El plan que Dios tenía para mi vida como hijo lo trunqué yéndome de casa. He pecado contra Dios. Pero papá, también he pecado contra ti. Porque cuando pecamos hacemos daño a gente. No somos seres aislados. Somos seres relacionales. Cuando pecamos hacemos daño a gente. Y por eso no se trata tanto de ver cuál es la fuente de mis problemas y mis errores. No se trata de eso, sino que cuando yo vuelvo a Dios, Dios puede restaurar. Y ahí está la segunda oportunidad, la nueva oportunidad. Ese tiempo nuevo que Dios abre y nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para volver en sí. Nunca es tarde para decir voy a volver a casa. Voy a decirle he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Nunca es tarde si nos acercamos a Dios. ¿Cuál es la clave del cambio de las vidas de las personas? Que te acerques a Dios. Que te acerques a Dios. ¿Por qué Jesús contaba todo esto? Mirar, si algo que Jesús tenía, y ves la actitud, se ve en la actitud del pastor que encontró la oveja y hizo una fiesta, se ve en la actitud de la mujer que encontró la moneda e hizo una fiesta, se ve la actitud del padre que recibe al hijo y dice, pero si este mi hijo muerto era como si estuviera muerto, es como si hubiera revivido. ¿Y qué hizo? Una fiesta. Interesante. Y Jesús dice constantemente que hay más fiesta. ¿Qué es esto? La vida cristiana es todo lo contrario a la tristeza, a lo gris, pequé. No, la vida cristiana es una fiesta. Cuando llegas a un pecador que se arrepiente, hay una fiesta. ¿Dónde? En los cielos. Entonces debiera de haberla aquí en la tierra. Y Jesús dice, hay fiesta en los cielos, pero el pastor hizo fiesta, la mujer hizo fiesta y el padre hizo fiesta. Hubo quien se quejó, pero no lo he leído, de la fiesta. Porque como que en la casa del padre no debe haber fiesta. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cuando nosotros ganamos a un pecador, a una persona que se arrepiente, cuando una persona vuelve a Dios, ¿sabes qué tiene que haber? Fiesta. ¿Sabes qué hacemos nosotros 2 veces al año? Nosotros 2 veces al año hacemos una cosa que llamamos la fiesta de la multiplicación. Después otra vez al año hacemos el Festival de las Naciones. Cada domingo procuramos que aquí haya música alegre, que parece todo esto ¿qué? Una fiesta. Aunque hoy no saltamos, ni danzamos, ni nada, a veces por el frío. Pero bueno, a ver si llega buen tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque nuestra vida debe ser una fiesta.
¿Cuál es la actitud de esos que representaban a Dios? Esos tres que insisto, el pastor, la mujer y el padre. Era una actitud de buscar o de recibir con amor. El padre recibe al hijo con amor. Dice, no, padre pecado. Dice, no sigas hablando. No hay nada que hablar. No hay nada que decir. Mi hijo estaba muerto, estaba perdido y ha vuelto. Ese es el corazón del Padre. Cuando Jesús está hablando esto a los judíos, muchos pensaban, estos fariseos y estos escribas, tan perfectos ellos, tan intachables, tan hombres sin errores, que quien fallaba no merecía una segunda oportunidad. Fallaste, la fastidiaste. Pero Jesús trae un pensamiento tan revolucionario. Por eso digo yo, y siempre me escucharéis, a nadie lo crucifican por decir cosas bonitas, por contar parábolas de la ovejita perdida. El asunto no era una parábola de la ovejita perdida. El asunto que este mensaje que él traía era revolucionario, iba a dinamitar el pensamiento de ellos. Venía a poner una bomba atómica a un modelo de vida donde solo los perfectos, los que alcanzan la perfección, se van a ganar el cielo. Y Jesús dice, no he venido a por los perfectos como vosotros, he venido por los que están pecando y se arrepienten. Porque hay más fiesta por un arrepentido que por muchos perfectos. Entonces dice, en Mateo 12:20, Mateo 12:20 dice, la caña que escada no quebrará, está hablando de Jesús, y el pábilo que humea no apagará. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a una profecía que hay en el libro de Isaías, el profeta Isaías, que cuando está hablando del Mesías que había de venir, ese tipo de Mesías no era el Mesías que esperaban los judíos, un Mesías político, que salvase a la nación del imperio opresor, en aquel momento el imperio romano, que salvase al pueblo judío. Dice, no, el Mesías va a ser alguien tan especial que dice que no va a quebrar la caña cascada ni va a apagar el pábilo que humea. ¿Qué significa eso? La caña cascada habla de la fragilidad. Cuando tú tenías una caña que se rompía, ya no te podías ni apoyar en ella, o si querías hacer una flauta no te podías hacer música, pero normalmente se usaban para hacer bastones. Nadie se apoyaba en una caña cascada porque te puedes partir, se te puede clavar. ¿Sabes qué se hacían con las cañas cascadas? Se desechaban. Un pábilo, si una vela que está de alguna manera ya humeando porque ya mejor la apago. Dice, el Mesías va a venir para aquellos que ya están quebrados, aquellos que parece que ya perdieron el fuego, aquellos que ya están, que están en una situación de fragilidad. Este Mesías, como decíamos la semana pasada, va a ser manso. Jesús, a través de estas parábolas, está diciendo, yo no doy a nadie por perdido. Yo no doy a nadie por perdido. Jesús jamás da a nadie por perdido, a nadie. Yo no sé cuál es tu condición, no sé cómo está tu vida, tu matrimonio, no sé, ese no es mi interés en este momento, pero sí sé una cosa, Él no va a quebrar al que viene, o Él no va a desechar, ni va a romper al que viene quebrado como aquella caña, y Él no va a apagar al que viene con un poquito de fuego, con un poquito, dice, no sé si tengo fuerzas, no, si no se trata de que seas perfecto, no se trata de que estés así, se trata de que Jesús no desecha a nadie. Y ahora dale la vuelta a esto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos? ¿Con quién nos comparamos nosotros? ¿Con los fariseos? ¿O con el padre, el pastor, la mujer y el padre? ¿Qué se espera que haya en esta iglesia por encima de todo? ¿Cánticos? Te lo voy a decir. Compasión. Tenemos que ser una iglesia que transmita esta compasión que Dios tiene hacia el mundo. Cada uno de nosotros tenemos que tener la misma actitud que Jesús tuvo. Es decir, nosotros no vamos
a quebrar la caña cascada y nosotros no vamos a pagar el pábilo que humea. Aunque estés, y cuando veamos a alguien que tiene un poquito de fuerzas, Dios multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra de Dios. Es decir, que si tienes alguna, si multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, que siempre digo, Dios es un mal matemático porque multiplica por cero y da algo positivo. Pero si multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, si tienes alguna fuerza, si tienes algo, estás sin duda en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios no va a quebrar la caña cascada ni el pábilo que humea. Y ese debe ser mi corazón y ese debe ser tu corazón. La caña cascada y el pábilo que humea son todas las personas que hemos fallado, que nos hemos perdido en el mundo, o que nos perdimos en casa, o que nos hemos tomado malas decisiones una tras otra y que nos ha llevado a puntos difíciles. Esas son las cañas cascadas. Y para Jesús, todas esas personas son más importantes que los perfectos. ¿Sabes qué haría Jesús si viniese aquí? Lo que dice aquí que haría: comería contigo, te invitaría a cenar, te diría, cuéntame qué fue lo que te pasó. ¿Sabes cómo tienen que ser nuestros grupos pequeños, nuestras células? Esto, un lugar donde la caña cascada no es quebrada, donde el pábilo que humea no es apagado, sino un lugar donde restauramos las vidas, un lugar donde encendemos también los corazones, se vuelven a encender, se restauran aquellos que están rotos. Este es el Evangelio. ¿Y por qué comparto esto el tercer domingo del año? Porque así como veíamos la semana pasada, que iba a haber situaciones externas que requerían de nosotros mansedumbre, una actitud diferente, va a haber situaciones internas durante este año en el que fallemos y fracasemos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si fallamos? ¿Qué vamos a hacer si nos equivocamos? ¿Qué vamos a hacer si metemos la pata? ¿Qué vamos a hacer si hablamos lo que no debemos o pecamos? Y a veces hasta puede ser groseramente. Vamos a aceptar la responsabilidad por nuestro fracaso. Vamos a dejar de lamentarnos y vamos a arrepentirnos. O si quieres, a lamentarnos y arrepentirnos. Vamos a dejar de atrás el pasado y enfocarnos en el futuro y vamos a ir a aquel, el único que nos puede restaurar completamente, que es Jesucristo. Hay que confiar en que Dios va a terminar bien la obra que empezó en nosotros. Amén. Ponte de pie, por favor. Hay una canción que cantamos que admite el pecado, pero dice el estribillo: pero tú me llamaste y de la tumba salí. Se está refiriendo a Lázaro, ¿verdad? Que dijo: Lázaro, ven fuera. Pero este hijo pródigo despertó y volvió en sí. Y de la misma manera podíamos casi cantar esa canción diciendo: tú me llamaste y voy a salir de mi pecado, voy a salir de mi fracaso, voy a salir de la situación que estoy viviendo y enfocándome en un nuevo futuro, en una nueva oportunidad para mi propia vida. Y nunca pierdas esa actitud hacia las personas que te rodean. Y te dicen: oye, pero tú no te rodeas más que de gente fracasada y de gente pecadora. ¿Sí? Me alegra que me digas eso. Se ve que me estoy pareciendo a mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar esta canción un momento. ¿La podéis proyectar, por favor? Empieza por el principio la canción. Después, ¿dónde está Eider? ¿Eider está acá? ¿Puede venir? ¿Alguien del coro que conozca la canción? La empezamos desde el principio. Enterrado en mi temor, ¿quién podría ese peso llevar?
ese era yo. Y Él me encontró. Esperaba más sin vivir. Mis errores quería ocultar. Ese era yo. Y Él me encontró. Tú me llamaste y de la tumba salí. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y de la tumba salí. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Y tu gracia ahora me salvó. Jesús amado, libre en ti es lo que yo soy. Me transformó cuando Él me encontró. Tú me llamaste y de la tumba salí. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y de la tumba salí. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Por gran pecado y un mayor fue tu amor que mis cadenas. Amén, sí, Señor Jesús. Quise refugio, huérfano estaba y tú me hiciste ciudadano del cielo. Estaba roto y me sanaste y hoy tu amor es todo lo que respiro. Tengo un futuro, hoy puedo verlo y tú me llamaste y de la tumba salí. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tú me llamaste y de la tumba salí. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Tal vez estés hoy aquí como aquella frágil caña cascada. Hoy hay una palabra de aliento para ti. No vas a ser quebrado. Tal vez queda esa velita que humea, que es una pequeña llamita. Hoy hay una noticia para ti. No vas a ser apagado. Jesús nunca da a nadie por perdido. Y aunque hayamos fallado, hayamos fracasado, nos hayamos equivocado, su mano está, su voz está, su corazón está a tu disposición. Tal vez estés aquí y ya llevas tiempo congregándote, viniéndote, pero arrastras
el peso de un error en tu pasado y no encuentras, dices, ¿cómo puede ser? Hoy es un llamamiento a que te arrepientas delante de Dios y tal vez delante de alguna persona. Hoy es el llamamiento a que aceptes la responsabilidad. Acuérdate que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, mira nuestros corazones y nuestras vidas, que este sea un año en el que nuestras vidas estén siempre bien pegaditas a ti, arrepentidas por nuestros pecados, buscando siempre tu perdón, tu misericordia, tu gracia, buscando siempre que tú vas a solucionar incluso nuestros errores. Cuando venimos a ti a arrepentirnos, dejamos atrás el pasado, Señor. Dejamos atrás un estilo de vida que a ti no te agradó. Ya basta. Y hoy nos enfocamos nuestra mirada en el único y sabio Dios. Enfocamos nuestra mirada a aquel que nos rescata, aquel que nos limpió y nos perdonó. Enfocamos nuestra mirada en ti, Señor Jesús. Señor, yo sé que tú deseas tomar nuestros mayores fracasos y convertirlos en algo glorioso para ti, Señor. Y si tú estás aquí y nunca antes en tu vida hiciste una oración de arrepentimiento, nunca antes en tu vida hiciste como ese hijo pródigo que dijo, ¿pero qué hago? ¿Pero qué he hecho? Pero sabía lo que habría de hacer. Levantarse y volver a la casa del Padre. De la misma manera hay un Padre celestial que te está esperando. Hay un Padre celestial que está esperando que digas, me arrepiento y vuelvo a Él. Yo quiero hacer una oración de fe. Y si tú por primera vez en tu vida quieres hacer esta oración de fe en tu corazón, la puedes confesar con tus labios. Si haces esta oración de fe, confía plenamente que Jesucristo va a venir a perdonarte, a sanarte, a restaurar la caña quebrada, a encender ese pábilo que humea y a hacer una fiesta. Va a haber una fiesta en los cielos y hay una fiesta aquí en la tierra. Y va a haber una fiesta aquí en la tierra. Es lo mejor que puede haber. Una persona que se arrepiente y vuelve a Dios. Te invito a que cierres tus ojos unos instantes y ya terminamos. Pero yo quiero hacer una oración de fe. Si tú quieres repetir esa oración de fe conmigo, allí donde estás, levanta tu mano y di, yo la voy a hacer. Sí, no tengas temor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Estás haciendo esta oración de fe para entregarle tu vida a Jesucristo, porque estás pidiendo perdón por tus pecados. Y repite conmigo en tu corazón, porque Dios lo escucha. Señor Jesús, ayúdame a levantarme e ir a casa del Padre. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, ayúdame a enfocarme en un futuro diferente. Confío plenamente en ti. Hoy recibo tu abrazo, el abrazo de tu perdón. Hoy recibo una nueva vida. Señor Jesús, reconozco que yo soy la caña cascada. Yo soy el pábilo que humea. Y recibo tu sanidad y recibo tu fuego. En tu nombre, Jesús, se lo pido al Padre. Amén.